Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cochito Manifesta KS. Yo soy Rubén. Yo soy Darte. Empezamos. Vamos, dale, métele. Cochito Mare, ven a escuchar. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevo capítulo más de Muy bien, muy bien. Muy bien. Acá. Disfrutando del mundial. Del mundial. la novela del mundial. ¿Sabes lo que he visto? Del gordito este que está en Shibuya, en Osaka. No, en Osaka. En Osaka, ¿no? Y se le achora está empujando a la gente, en el... Y chatito, así chiquitito, japonés. un gordito. Y se le acerca un coreano así, bien plantado, pero le dice... Oye, ¿qué estás haciendo? En coreano le comienza a hablar como... Y el japonés se le bajó así al toque. Así, no. Sorry. Pero él mismo se estaba filmando. De atrás lo estaba filmando. A un pata más, un creo. chupe, Es que el pata es youtuber, creo. Entonces, el coreano es youtuber haciendo una visita en un Ichiba en un mercado de Osaka. Ah, pero muchachos, ¿ustedes cómo reaccionarían? Ustedes están caminando tranquilos y un huevonazo para hacer contenido le mete el codo, los empuja. Mira, yo haría lo siguiente. ¿Cómo reaccionaría? Ya me empujó. Ya me lo han hecho. Si yo veo que estaba grabando y tal, ya yo solapa así me voy de nuevo y que me choque de nuevo y ahí ya le meto, ¡pam! Y se vaya al piso. No lo confrontarían. Pues está grabando, pero yo pierdo, pues soy extranjero. Pero en cambio me daría la vuelta, así que no me vea y paso de nuevo. No, bueno, a mí me lo Y voy hicieron de una Entonces vez. se la devuelve y se le empujó. Claro. A mí me lo hicieron una vez, pero el huevón se cayó al piso, solito. No, pero hay que estar medio. Que ser bien huevón para empujarte a ti. Porque Pero... a ti te tienes que poner de tres, No, es que... pero yo estaba distraído. O sea, yo me acuerdo que estábamos con las maletas con Gaby. Ya. Estábamos con unas maletas. Estamos entrando al tren. Y yo estoy cargando las dos maletas, para Ya. que yo no tenga que cargar, porque la cargaba la harina, estaba bien bebita. Ya. Entonces estamos caminando y veo así. O sea, ya como que entre que me di cuenta y no me di cuenta, ¿no? Pero sí vi que había gente como que grita, oye. No, así como que estaban golpeando a alguien, pero, o sea, tú veías así gente que como que se quejaba. Tú escuchas la queja, Y Tú lo veías desde adelante. yo veía lejos, pero yo estaba más concentrado en las maletas. Claro. Y en Gaby, estoy caminando así, en eso haciendo un ¡pla! Y veo que el huevón se cae al piso. Y yo me asusto, ¿no? Y dije, se habrá hecho daño. No le dijiste de Dajuska. No, le Pues sí. pregunté. Sí, le pregunté, ¿no? Si está bien. Pregunté, ¿está bien? El huevón se para y me hace un gesto medio pedo. Pero lo hizo así porque está jodiendo o estaba grabando. Nadie estaba grabando ahí. El huevón Era su vacilón. su vacilón. ¡Pa! A esos le dicen, acá en Japón le dicen Butsukari Otoko. Acá en Japón tiene su que también está el hombre que te choca. Claro. Que te- Lo más gracioso fue que el huevón se cae, ¿no? Entonces yo le pregunto si está bien, ¿no? Y, no, O sea, me dice ni pasó lo que por querer empujarte a ti. Es más, el coreano que le hace la bronca, yo creo que era él, porque parecía un grandazo, ¿no? y es gracioso, pero el huevón se cae, se para y sigue haciendo la misma huevada. Se para y comienza así, más para atrás, comienza a golpear a la gente. Pero hay bastante gente que hace eso, ¿no? Tienen un Tan loquito, temita. ¿no? Pero eso no es que es de moda de ahora, eso ha habido desde siempre. Viene de años eso. Bueno, recién que yo estoy viendo, ¿no? Nunca me he cruzado con nadie ni nada. ¿Nunca te has cruzado? Hasta que ahí he visto... Por ejemplo, raro Cuando que me haya vivía- cruzado con japonés el año pasado. Este año fue. Tú has vivido en Tokio. De un año. Ya date y que para Tamashi. que en un año no me ha hecho... No, No, que pues, has visto pero nada. lo que más he visto es los borrachos, los salarymanes en los trenes y los loquitos que duermen afuera de la estación. Que no te piden nada. O sea, yo de buena gente, está un invierno, así, está frío, pues. Yo llego de Oye, tren ¿has visto los indigentes? y había una señora ya mayor, ¿no? Estaba tapadita con una sabanita así, delgadito, pues, ¿no? Y yo estaba con mi casaca y le digo, "Guasón, ¿Qué? con esto Oh, también". No, pues. No, la bastante dijo arigato, nada, tío. No me recibió. Le quise dar mi casaca y me dijo, no quiero. Hay que son orgullosos. Vete para allá, anda para allá nomás. Ahora pensaba, No, pero... no quieren. Y mucha gente es que escoge también vivir así, ¿no? Pero hay también gente que pasa la indigencia porque de repente era Chacho y quebró la empresa y no quieren ya recibir esa vergüenza, ¿no? De, tú mandate la quiebra a la empresa familiar y se apartan de todo y Claro. comienzan a vivir como homeless, ¿no? Pero la Y mayoría de gente los No quiere motivos es participar en el sistema, creo. Ya claro, adicciones, se desaparece. Adicción. O deben billete, Ah. se han pedido billete y se han caen desaparecido en del quiebra. mapa, se cambian de nombre y pasan a la indigencia. Ya no Bueno, pero tienen... también hay de alcohólico,
vicio de juego, ¿no? Juego, ludopatía, ¿no? En Isesaki, ahí en la estación donde se va el bus a la estación, hay como una casita de espera. Ya. Eso tenía aire acondicionado, pues. Y bueno, ya no están, ¿no? Pero ¿qué habrá pasado, no? Pero siempre habían dos señores y una señora, así indigente, y siempre tirando trago ahí adentro. Lo habían hecho Su casita, pe, ahí de... Cuando me fui a Perú, tú me llevaste a esa... Yo me fui de tren, ¿no? O sea, en bus, y después agarré para tren, que ¿no? te inviten trago. No, y estaban los tíos. Yo me fui que 6 de la mañana para chapar el bus, ¿no? 6:30 salía. Y estaban los 3. Y yo estaba con sanguchitos, pe, ¿no? Y ya no tenía hambre, pe, ¿no? Y le digo, ¿quieres, Leo? No, más bien dame plata para comprar eso sí querían. De frente. Eran los viejos alcohólicos. A mí me pidieron de frente. Pero no tienes mejor Billetito. platita ahí para irme a tomar. Yo le digo, hoy son las 6:30 de la mañana, no seas malo. Pero ya hay gente Muy tarde, pe, 6 de la mañana. Lo que sí yo no he visto hasta el día de hoy, loco calato, caminando por las calles. Que en Perú sí he visto a varios, ¿no? Pero acá ver un loco calato es poco. Yo sí he visto una loca acá, pero después. Otro tema, Pero día, no era indigente. No era indigente. Pero qué tipo de loca, ve, aclara. Devuélvele, pe, la ropa. No, eso hay que guardar. Debajo del puente también del Don Quijote había Otro. un loquito tenía su colchón, todo, su casita. Ah. Y vivía ahí, normal. Nadie lo botaba, no jodía a nadie, me imagino, ¿no? Estaba un poquito alejado de la zona residencial, ¿no? Pero igual, ¿qué será? Llamarán y se quejan, pues, ¿no? Allá Lo botan, ¿no? No sé si será indigente, ¿ya? Pero yo he visto un viejito que a veces pesca en esa zona. Yo me acuerdo, me he ido cuando antes, hacía CrossFit, pero yo solo hace tiempo. Entonces yo corría Mándalo porque, bueno. y a veces yo corría así, bordeando el río. Ya. Corría 8 kilómetros, ¿no? Pero corriendo así. Ya. Y a veces lo veía el tío pescando 3 de la mañana, 4. Y, o sea, siempre que pasaba por ese lado, siempre lo veía. A veces yo corría en las tardes, también lo veía ahí, pescando, así. No sé si será indigente, pero yo he visto ya en algún momento que lo han botado él del lugar por pescar. Pero el huevón sigue ahí. No te pueden botar por pescar, huevón. Sí, es que en esa zona tienes que pedir permiso, tienes que sacar un menquio. Creo que el hombre no tiene. Pero que él vivía de la pesca, vendía el pescado. No, se lo yo creo que comía el él. hombre vivía así en ese lado. Seguro el tío está en su propio podcast y decía, hasta que yo pescaba me botaron, ya vi un loquito que corría a las 3 de la mañana. Segundo él dice que Bueno, la historia contada de de otra perspectiva. Otra narrativa. En Tokio, cuando vivía en Tokio, el municipio, al menos el de Itabashi, no sé si eran los otros municipios, les daban una revista, un bloque de revistas, 100 ponte, ¿no? Ya. O 50, para que los indigentes no estén tirados en la calle y estén vendiendo las revistas a Hyakuen. Y la gente compraba porque decía, porque compraban y después tú veías en los combinis, en los tachos que sí había, porque no era Tokio, las revistas en la basura. O sea, compraban para que Como para que tengan algo ahí. no estés tirado en el piso, o sea, porque da mal aspecto, Mal ¿no? aspecto. A la ciudad, ¿no? Ah, no, pero Ahora igual, no sé si seguirá pasando, ¿no? Pero igual tú ves los campamentos de homeless que hay allá en. Pues además por Bueno. Adachi, pues por otras zonas, ¿no? Que ya En el son- mismo Parque Bueno hay. En Osaka hay bastante también. En ¿no? Osaka hay vano, en Osaka Hay barrios más. que es de- Hay más. Tú ves así, pero la gente ahí adentro tiene su mascota, está ¿Así? limpiecito, Ahí es hasta un- le pone tatami, uno tiene panel solar así. ¿Ah, sí? Sí, Eso nunca he ido yo. mejor Esa que zona. mucho. Vamos para Osaka, creo. Entonces vamos a hacer homeless allá, pero no. Ahí tienen su economía también. En el subterráneo de Nagoya, ahí hay centros comerciales que cierran y toda esa parte del subterráneo es con aire acondicionado. Y ahí también a partir de las 12 de la noche ya los homeless se van a dormir. Que no los votan si cierran ahí el. No es abierto, es abierto. Porque yo he ido saliendo de fiesta. Ah, para dormir ahí. No, ya para tomar el primer tren, pues. Te agarraron tu sitio. 5:40 sale el primer tren. Y están todos los loquitos ahí durmiendo. Ah. Porque sí, o sea, si digamos que yo, bueno, en mis épocas de salir bastante, yo me imagino, o sea, nunca lo he hecho, pero si me dices que hay un sitio para descansar ahí, hasta que yo de repente sí. Le voy. decía loquito, arrímate. Sí, le decía Dame un espacio ahí, arricochínate. Le quitaba su cartón ahí. Dame un pedazo de cartón para taparme, ¿no?
No, así. Mm. Pero yo sí, o sea, en Tokio bueno, no es tan difícil ahora, ¿no? O sea, puedes ir a un Neto Café y eso para... No, pero yo sí pienso que tiene que pasar algo muy, muy fuerte para que llegue esa indigencia aquí en Japón. Si uno trabaja, mismo a veces hay gente que no sabe ni el idioma. Prácticamente es analfabeto sordomudo, pues. ¿No? Pero ves Y más... aún así trabajas, ¿no? Y Pero tienes ves tu más ponjas, manera. ¿no? Haciendo... O sea, de homeless, ¿no? Es más Pero y más si hay japonés, gente ¿no? que decide vivir así, No, pues en el de Nagoya, una vez que fui a tomar el tren, uno de los homeless se estaba cambiando a de chambear con ropa de ¿Ah, sí? chamba y dejaba su maleta en las columnas. A la vuelta tenía como un huequito y dejó su maleta y se puso su ropa de chamba. De repente el hombre no es homeless, simplemente tacaño, pues no quiere pagar un cuarto. Pues. O de repente ese día no le habrá llegado el De repente también. precio para irse a un café internet y ahí nomás. Porque como dices sí, también, no va a puede, pasar el puede ser día. que esté buscado también, no tiene dónde te ir a buscar si no tiene Claro, no tienes no tiene una dirección así. un domicilio, pues, ¿no? Pero yo me imagino, o sea, en la época que yo estaba soltero y así, ¿no? O sea, yo sí me he quedado así en la calle, ¿no? Cuando recién vine a Gunma, a esta ciudad, yo me quedé durmiendo en un parque, ¿no? Era verano. ¿Por qué? Porque quería la chamba, pues, o sea, quería venirme para acá. Yo venía de... Ah, te de viniste a verano. la aventura. Sí, pero yo me Con vine tu sin plata. palito y tu... No, yo me vine sin plata. Tenemos un amigo en uh. común que es que era Tantosha. Y ¿Te tenías que en el parque o tenías tu ahí, carro? ¿te acuerdas? Por donde tú vives. No, ya esa- pues, pero o sea, que ¿cuántos días? ¿Qué? No, 2 días nomás. No más. No más. Hasta que te salga la chamba. Sí. Ah. Ahí te dieron una pata, un dedo. Después me dieron a pato. Pues, Pero no era una situación pues desesperada. No. Tú, porque te Yo llegabas, porque estoy soltero, no tengo nada que hacer en mi jato. no te da vergüenza dormir en... No, pero- Pues le hubiera dicho, Bueno, pues, un cuartito. No, pero él no lo conocía, bebé. Ay, Yo no. recién había llegado a esta ciudad. Todo. Yo me Y regresé. si no tenía plata, no te preocupes. Es que, mira, lo que pasa es que acá se pueden hacer esas cosas. O sea, porque de acá es seguro. O sea, Dormirte dormir. con tu Sí, sí. maleta, claro, dormir con tu maleta en la con calle. tu pasaporte, normal. con tus cosas, No pasa te nada, pasa no pasa nada. nada. Más bien te van a ver a ti y van a decir, Maestro, vamos por allá porque este es peligroso. Este es medio raro. Y yo me acuerdo en esa época, yo regresaba de Tokio, me fui a Nagano con mis viejos. Pero yo ya me sentía un estorbo, pues, ¿no? O sea, si yo ya estaba chambeando solo, o sea, ya que haya perdido la chamba y regresarme con mis viejos, como que yo mismo me sentía, pues, como que estoy Ya, estorbándoles, pues, a mis Una papás. carga para la familia. Sí, entonces yo dije, puta, no, me voy. Tenía poca plata en el banco y dije, puta, me voy a Gunma, pues, ¿no? Como acá dije, tenía amigos en común, pues, que conozco en Perú, ¿no? De Perú conozco, ¿no? Ya, claro. Y vi que vivían por acá en esta ciudad y dije, me voy a venir para acá. Llamé a un ¿cómo se Tantosha? Contratista. Un contratista y me dijo, sí tengo chamba, pero espérame hasta el lunes. Y yo ya estaba acá, pues. O sea, como que llegaste viernes, sábado y tenías No, que llegué jalar sábado, hasta pues, el Oye, lunes. pero ya 2 días durmiendo en el parque, y una bañadita, una lavadita. No, pero acá hay en los parques públicos hay esa época caño. En el caño nomás te, Sí, pues. te lavaban los dientes, ponías tu espejo roto ahí. Oye, si tiene baño el parque, vamos. Tiene baño. Tiene baño. Yo no veía que lavabas tu calzoncillo y lo colgabas ahí en la, No, en la puerta En del los baño. árboles, en los árboles. Entonces pero no es de homeless, es de puta, porque pero- no me importaba. Pues, Como un hippie, O sea, tuviste tu mini experiencia de Claro. vivir en la calle. ¿Qué se siente ser un... que no, o sea, acá se puede hacer porque, o sea, no hay peligro de nada, tenía dónde ir. O sea, si yo en ese momento hubiese querido, me voy a pagar un cuarto, voy y me pago un cuarto. Pero dije, Ah, sí te alcanzaba para sí, pagar algo. sí, pero dije, ¿para Sí, qué? ya feo, Si o sea. van a ser 2 días, dije. Bueno, también si no tienes mucha plata y todo gasto, prefieres evitar Sí. hacer gastos innecesarios, ¿no? En realidad era necesario, pero tenía una maleta. No, tenía una maleta, tenía un celular y ya, pues, ¿no? Mis tarjetas, mis documentos, esas cosas, ¿no? Pero imagínate que cuando fui a hacer la entrevista dejé mi maleta ahí debajo del banco ese que hay ahí y nada, lo encontré ahí. ¿Eh? No, pues también tú, o sea, ya una persona que chambeas, tiene tu plata, tú ves una maleta así, la abres y ver, ¿para qué te la vas a llevar? Ahí nomás lo dejas y lo tiras. Claro, dejé mi maleta debajo de la vaina. En donde botan la basura de mi casa, a veces hay muebles que están en buen estado y Que no te lo puedes llevar, ¿ah? No, todo No, cuando no, dejas no. en basura ya es parte del gobierno. Sí. Sí. Pero te lo puedes llevar y la gente, ¿para qué? Pues, o sea,
cochecito de bebé, esas cosas. Pero que- si el vecino te tiene cólera, te denuncia y te jodiste. en el del barrio no. ¿Ah, sí? No. Ahí tiene su reja y Han puesto cámara, creo. sí, pero ahí es como que pasan los recicladores. ¿Ah, sí? Sí, como que ya está conversado. O sea, en vez de que botes la basura, botas cualquier día también. En vez de que lo botes en la calle, Ah, lo metes a tu dicen, rejita. ya, mételo, normal, no pasa nada. Mm. Los mismos vecinos Ponja me han dicho, ¿no? Tú bota nomás, me dice. Ah, pero Y sí, tú también no. pasas con el carro y ves que por ejemplo, es martes de botella, el viernes está botando Ponja. Ajá. Y O sea tú que ahí ves puedo y- dejar mi mueble ahí. Ah, bueno, pero yo vivo a 2 cuadras, pero yo vivo ahí, tú no puedes. Pues. Todo de traído basura lo es de trae- Juan Carlos. No, ahí sí, sí, pues, se puede botar. Respeten los días de la basura. No, sí, no se puede hacer. No, pero en no, el- no tiren vidrio con lata. No, pero tiren vidrio. si el dueño de los apartamentos te está diciendo que puedes hacerlo, ya, pegalo. Normal, o sea, si te da Pero la solamente en oportunidad ese depósito, ¿no? De Ah, porque basura. tiene su propio depósito. No, Ah, ya, ahí ya es está. ya es un cuarto, es un mini cuarto así con reja. Tú abres y botas ahí. Oye, Ah, pero ya, pues, normal. dice que ya está prohibido, por ejemplo, los viejitos que se cacholeaban recogiendo las latas, lo vendían, ya no Ah. pueden. Pero es en ciudad grande, ¿ah? Porque acá. No, acá estamos ¿Qué ahí. malas si Ah, ya no hay. la bolsa de lata está botada, lo chapas y te lo llevas pues, Claro, pero lo vende. y lo vendes, No, pues, se pero gana es- su sencillo. No, pero es que también todos los que recogen las latas de los combinis, de las máquinas y todo eso también lo reciclan y lo venden. Pues. O sea, nada es pérdida, pues. Claro. Estás robando, pues. O sea, claro, estás robando al si, que si compró tú el- eres el gerente de la Coca-Cola y solamente cuando los camiones recogen el gomi, ¿cuánta plata hay ahí? Y ya entre 50 y que te choreen las latas, ¿cuánto billete hay ahí? Sí, Y acá la gente no te regala nada. Pues. ¿Qué va a decir? Ah, pobrecito que se recurse con la lata. el No, plástico. esa gente tiene plata por algo, pues. Porque no te regala nada. Pues. Bueno, o sea, la única solución sería que te estás haciendo, que estás limpiando la ciudad y recoges tú las latas y ya, pues no te van a decir nada. No, pero en realidad si de la estás vía recogiendo pública. las latas de la vía pública, normal, pues, ¿no? No, pero es en el caso que estén en una piso, bolsa en de el piso, pues, Ah, si pero está en una bolsa. no vas a estar específica. abriendo los containers de las máquinas para chorarte las latas, pues. No. Pues en cuestión los viejitos estos que andan reciclando ahora sí, porque ahora se está poniendo Da se está- pena, pe, no, porque- se está poniendo más famoso ese tipo No, de... pero sí hay comedores populares, hay normalmente también recogen las latas, todo para comprarse comedores su... populares. ¿Tú has visto algún comedor popular acá? Pero es que hay zonas, pues, o sea, no es que lo ves en la esquina de tu casa, tienes que ir a la municipalidad o tengo hambre, ¿cómo hago? Ya tienes que ir a tal sitio, pues. Ah, es más ¿Ah, sí? discreto. No, claro, pues, no vas a decir, mira, los pobres ahí comen, no, pues, también un poco de dignidad, pues, no vas a querer no tengo frío, pero la gente no quiere ir, pues. Ah. O sea, No, yo sí sé que... Yo vivo así, déjame así, dicen, pues. Es como que te diga, como el ejemplo de la señora que le dije de mi casaca, no quiero, pues yo vivo así, ¿a ti qué te importa? ¿no? O sea, mientras menos te miren y te hagan caso, mejor. Ah, bueno, tiene algo de... Porque me imagino que en su momento también deben de haber tenido una vida normal, ¿no? Y caer en indigencia debe ser bien vergonzoso, ¿no? Entonces decir, puta, me está regalando, pues yo soy orgulloso. Yo tengo lo mío y no quiero, pues. Claro. Debe ser así, ¿no? O sea, ahora que siempre hayas vivido así, ya, también... Ah, claro, el mismo ejemplo que estoy dando yo, pues no, o sea, no es que me faltase, simplemente me fui a dormir a la calle porque dije no quiero gastar en nada, dije, Ya, y supongamos, te doy el ejemplo, Claro. supongamos, en ese tiempo no nos conocíamos. Claro. Supongamos, yo estoy con mi carro, te veo y te digo, te escucho No, hablando pe, por no, teléfono. pe, Escucha, causita. te escucho, estoy corriendo ya, estoy Ya. corriendo, y Ya. te escucho hablando por teléfono. Ya. Y te voy a decir que estás acostado y te digo, causita, ¿qué? ¿Peruano? Sí, peruano. ¿Qué haces ahí? No, que Me voy a quedar a tengo dormir plata, me voy a quedar a dormir en el parque. Y yo digo, causita, yo tengo una habitación, si quieres, te puedes quedar. acá. ¿Vas o no vas? Yo digo, no cobro, no tengo, no tengo tarifa, causita. No, pero en sí, Bueno, o sea, En un parque, ¿no? Sí, pues, pero es que no en realidad no viví en un parque. Lo que hice es dormir, ¿no? Te quedaste Quedé porque 2 dije, días no quiero en gastar, intemperie. pues, no quiero No, porque gastar, a veces uno no está corto, no tiene para el hotel, se mete un café internet, ¿no? Y ahí- No, ahí- claro, o sea, de tener la plata para alquilar un cuarto sí entiendo. tenía. Ya, pues fue tu experiencia. Dije, pues. pero voy a hacerlo. Si antes yo ya en Tokio, Sí. o sea, porque yo cuando viví en Tokio había momentos que me pasaba de la hora, ya no había tren, pe.
Claro. Y allá sí es un poquito más peligroso, pues, ¿no? Entonces, entre comillas. Los últimos trenes pasa 12 de la noche y ya se acaba el servicio. ¿O todavía? Antes, un poquito antes. Depende de dónde salgas, Por a dónde ejemplo, quieras ir. en ese momento yo vivía en Shinko-Iwa, cerca entre Chiba y Tokio. Y ya. ¿Ya? Entonces yo de donde estaba, por ejemplo, de Roppongi, y digamos que, ¿no? No llegas, pues, o sea, porque hasta donde vas, ya los trenes pueden cerrar a las 12:30, ponte, pues. Entonces, de Tokio, el último tren puede salir a la 1 de la mañana, pero es por ahí nomás. Pues. Y solamente te quedaría taxi nomás. Entonces, claro, entonces yo decía, pucha, ya, y me quedaba pues sentado ahí cerca a un Yoshinoya y así, que tenía sus casetitas, y me sentaba ahí con el celular y me quedaba jato, ¿no? Pero sin consumir, ¿no te botan también? No, o sea, me compraba mi comida, pues, ¿no? La hacías Me compraba larga ahí. o sea, terminado, me dormía así. Y nunca me han jodido de, oye, Kusama, ya. No, es que dicen que te joden en McDonald's, en Joyful, en los restaurantes. Tú puedes pedir tu café y te puedes sacar tu computadora y puedes estar ahí 3 horas si el quieres. wifi de ahí. Pero si estás oliendo raro y con ropa de loquito, ahí ya no. De repente, no sé. O sea, está no sé si doble vara, ¿no? Pero tú eres dueño de restaurante, ya. Es igual, déjalo ya. igual si el hombre está trabajando. me veía ahí en el parque, durmiendo en el parque, o sea, me decía, hasta que este monta con buenas zapatillas, está con buena ropa y está en el parque, este hombre no es. Tacaño. Tacaño siempre he sido. O algo habrá hecho, ¿no? También para que estés No, o sea, yo tacaño siempre he sido. O sea, siempre he sido tacaño. O sea, en cuestiones así de plata. Hay cosas que yo prefiero no hacer para no gastar. Claro. Y tú me puedes decir, no, pero es una huevada, es una soncera, sí, pero yo soy así. A mí, yo prefiero hacer, por ejemplo, ¿no? El hombre se ha comprado su máquina, ¿no? De hacer sus helados, ponte, ¿no? Cremolada. No, señor director. Entonces, para mí, esa es una buena compra, ¿no? Para mí. Porque ya el verano ya está Como encima. está el verano encima y se va a comer más helado, entonces es mejor comprarte tu máquina de helados que haces helado en tu casa que estar comprando cada... Que a la larga sale a cuenta, pues. Sale a cuenta, pues, ¿no? O sea, te compras tu jugo, pues, no, algo y lo pones ahí. Y hasta más saludable porque sabe lo que tiene, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo prefiero hacer gastos así, ¿no? En vez de estar así de estar comprando helado todos los días, pues, ¿no? Bueno, ahí en donde yo vivo, al súper que yo voy, hay un tío. Que no diría que es indigente. Pero... Un señor, como nuestro tío. No, un tío, un viejo, un señor. Un ponja. Recógelo a tu Pero tío. este ponja es peculiar porque él está tatuado todo. La ¿En serio? cara, los brazos, la palma de las manos, todo está tatuado el loco. Y bueno, ya lo deben conocer, ¿no? Pero el que no se asombra, pero ¿de dónde salió? Pero, y todo está tatuado con kanji, no sé, una cosa así, ¿no? Y ya pues parece que puede ser que esté tatuado todo. ¿Qué te dice el tío? A mí, bueno, soy el hombre tatuado, no me dice No, nada. pues, pero es feo, pues, está todo, es pelado el tío y está todo tatuado la cara, unos párpados, todo una cosa bien grotesca. Pero es ¿no? indigente, El tío de va verdad. y compra sus vainas, todo, pero a veces se queda ahí en los supermercados, no hay un esto para sentarse y Claro. tomar agua. El tío se queda un buen rato ahí. Depende de qué chambeará, de repente es tatuador. De repente es tatuador y está No, bajo ya la es chapa. tío, sí, está medio. También La mirada así media allá que perdida, mole, pues, mucha tinta. medio tronado el tío. Ah, A veces un puta, me da problemilla. ganas de preguntar, tío, ¿qué pasa? ¿Qué fue? No, Pero convénceme, normal. Claro. Lo veo, Lo no, pero grabas, parece que es ¿no? medio mala leche el tío. Si le hacemos No, una mejor no, entrevista al hombre. No, claro, pero que lo traiga el tío acá. No, pero es medio mala leche porque cuando salió con su bicicleta se metió al lado de que no tiene que, por donde pasa la gente, pe, y le tocó el timbre, el timbre para que se quiten, para que él pase, pe, pero esa es zona de peatón. Y él se metió con su bicicleta ahí, pe, y asustó a la Pero gente. al final yo creo que los Medio- viejos tienen ciertas concesiones porque ¿qué me van a decir? Pues? De repente cuando yo sea viejo también Sí. me llega, pues no me... Ahora hay bastante viejito que rompe cola, ¿no? O sea, que agarra ¿Cómo? y que rompe cola. son O sea, por ejemplo, tú estás ¿qué haciendo se- tu... Tú estás haciendo la tu fila y ahí está. Claro, vos se pasa, pues, ¿no? O sea, ¿Yo qué le dice? se cuela, ¿no? Chotomate. ¿Qué le dices al viejito? Está abierto.
No, en Yo una... nunca he visto a No, japoneses ahora hay bastante, ahora hay bastante. en nada, así, ningún aspecto así, haciendo algo que no se debe ¿Indebido? hacer. No, indebido. Sí, que o sea, por regla social, así son bien correctitos, ¿no? ¿Será? No, porque mira, yo he visto- los viejos son no. cagones cuando van al Yo combi, no he visto, ¿no? compran su vaina, a veces lo tiran, le tiran el billete a la chica para que le tiran las monedas, así medio... O Ignorante. también he visto he visto, viejitos yo. que agarran así, están por ejemplo en el Daiso y van a comprar algo y como no saben usar la máquina, comienzan a golpear la máquina así, y le dicen a la te dicen que, ¡ay, ayúdame! Sí, de mala gana. De mala gana, sí, sí. no sé usar, ayúdame. Después se tiene que ser de eso. Pero espérate, espérate. Pero espérate, voy a buscar mi pues, plata. yo digo que Saca la uno plata. va a llegar a viejo, ¿no? Pero no hay que ser también cagones, pero está bien que... Ahora hay bastante cagones, pero o sea, no. Pues siempre ha habido. la viejita que quiere pagar, ponte, sale la cuenta, 350 y que paga con el chip. Tú estás con la monedita hora de y, una. y hasta que complete los 300... Pero no la puedes acelerar, si con la justa no, puede pues. contar, con la justa puede Lo que ver, sí me pues. pasa bastante es, o sea, a favor, es que cuando voy a comprar algo, ponte un Monster, algo, una sola cosa, pues, ¿no? Y está el de adelante, tiene recibos, siempre me dejan pasar. Anda tú primero, mismo, porque tienes una cosa. En Comini. Sí, porque se van a demorar regular, ¿no? Y una vez me hicieron la misma, estaba con mi Monster, y me dice, anda tú primero, me dice. Y yo saqué de mi bolsillo mi recibo y me... y el pata de atrás me dijo, ay, no seas pendejo, meta. pero ya pues me dejó pasar, pero el que iba a saber también, pero también no le voy a decir, tengo recibo. Una vez nomás. Que ya estoy acá, voy a pagar. Ahí viene el cagón. Bueno, muchachos. Acá te lo van a poner ahí. Se lo ponen, cagón. Si quieren que lo traiga el tío tatuado hasta el párpado, hasta la lengua, me pongan. ¿Esta camiseta de qué año es? Este Wallum, Ahí, pero ahí dice Wallon. 2003 ¿era? Pero Oye, ¿cuándo? Wallon. ¿Wallon es qué Del- marca? Peruana, creo que. Ah. Una marca peruana, ¿eh? Es marca peruana. Wallon. ¿El firme o es piratón? No, es firme. ¿Cómo hacer piratón en Wallon, dice? Parece- Bueno, ¿Te todo acuerdas con cuánto cuerpo de balón. ¿Ah? ¿Cuánto te ha costado, te acuerdas? No, pero 30 soles costará. Pero De la época, ni que sería fuera un Adidas. 70 de ahora, más o menos, por la inflación. Sí, pues ya se pituqueó, Wallon. Pues ya. Bueno, Balón, estamos despidiendo de este episodio. Suscríbanse, toquen la campanita y a su loquito de su barrio, Cuídalo. trátenlo bonito. No, bonito, no reniegue. No le tiren agua, no, Sí, no lo le- quieran bañar si es que no como quieren. Machagua el 8. Sino. Claro. Ya nos despedimos, pues, muchachos. En 3, 2, 1. Chau. Tomaré, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito